¿Alguna vez has sentido que un simple viaje familiar puede abrir la puerta a emociones que nunca imaginaste? Soy Sofía, desde Granada, y quiero contarte una historia que comenzó como una escapada perfecta a Sierra Nevada, pero se transformó en un torbellino de sentimientos prohibidos. Una noche fría en el bosque, bajo el susurro del viento, los límites entre lo correcto y lo incorrecto se desdibujaron. ¿Qué harías si un momento de debilidad pusiera en riesgo todo lo que amas? ¿Puede un secreto permanecer oculto para siempre, o el destino siempre encuentra la forma de revelarlo? Acompáñame en este relato, cargado de emociones, donde cada decisión pesa, como una sombra en el corazón. Quédate hasta el final, para descubrir si el misterio se resuelve, o si el silencio lo entierra todo. Si esta historia te intriga, dale like, suscríbete al canal de Historias Emocionales, y deja tu comentario. ¿Qué harías en mi lugar? Cuéntamelo. No te pierdas las próximas historias, que te mantendrán al borde de la emoción. ¿Te has planteado alguna vez si un apacible paseo de acampada en familia, en plena naturaleza salvaje, podría conducirte a vivencias que jamás imaginaste? Buen día, me llamo Sofía. Mi residencia se encuentra en Granada, España, y cuento con 36 años de edad. En este día, deseo compartir contigo un relato repleto de 7 emociones que tuvo lugar en una gélida noche en lo más recóndito del bosque de Sierra Nevada. Un viaje que parecía ideal se transformó en un reto que superó mis expectativas, donde la frontera entre lo adecuado y lo inapropiado se volvió más tenue que nunca. Permanece hasta el desenlace del relato para averiguar el desenlace y si ese misterio logrará mantenerse oculto eternamente. Resido en Granada, una bella urbe ubicada al pie de la Sierra Nevada, donde se entrelazan las ancestrales calles adoquinadas con la frescura del entorno natural. Hace 8 años que me casé con Mateo, que tiene 42 años. Mateo, un hombre afectuoso, que valora mucho a su familia, se desempeña en el sector de la construcción. Tiene un hijo llamado Alejandro, fruto de su primer matrimonio, quien actualmente cuenta con 20 años de edad. Tengo una hija llamada Clara, que tiene 13 años, fruto de una relación anterior. Nuestra familia es muy unida, aunque en ocasiones percibo cierta separación natural entre Alejandro y yo. Se trata de un joven sereno, de estatura elevada, poseedor de unos ojos cafés intensos y un pelo negro alborotado. He tratado constantemente de establecer una conexión con Alejandro, sin embargo, parece que siempre hay una barrera invisible que nos separa, la barrera típica entre una madrastra y su hijastro. La historia se originó un sábado de octubre, cuando el tiempo en Granada se tornó más fresco. Mateo planteó la idea de organizar una excursión familiar a Sierra Nevada para gozar del aire fresco y los exuberantes bosques de pinos. Con una expresión llena de alegría, mencionó: Sofía, va a ser una experiencia muy entretenida. Requerimos algo de tiempo para unirnos. No dudé en aceptar de forma inmediata. La emoción de Clara se manifestó en un grito, mientras que Alejandro, como de costumbre, simplemente asintió sin expresar mucho. También incluí en la invitación a mi gran amiga de la niñez, Isabella, de 35 años, para que se sumara y el paseo fuera más entretenido. Isabella, una mujer llena de alegría, siempre contagia risas a quienes la rodean. Nos preparamos con gran atención a los detalles. Para la acampada, es ideal llevar tiendas de campaña, sacos para dormir y alimentos sencillos como emparedados de chorizo, queso manchego y una botella de vino tinto de Rioja. Opté por vestirme con ropa deportiva confortable, un suéter delgado de color gris, leggings negros ceñidos y una chaqueta cortavientos. Alejandro vestía una sudadera de tono verde oscuro y pantalones vaqueros. En cambio, Mateo eligió una camisa de cuadros y pantalones color caqui. Clara llevaba un llamativo abrigo rosa mientras que Isabella lucía una colorida bufanda de lana que había hecho a mano. Subimos al vehículo todoterreno de Mateo, colocamos las maletas y emprendimos el trayecto hacia la cordillera. El trayecto rumbo a Sierra Nevada resultó impresionante. Los caminos se retorcían entre extensos bosques de pinos, mientras en la distancia se divisaban las puntiagudas cimas cubiertas de nieve entre la bruma. El aire que se colaba por la ventana del automóvil llevaba consigo el agradable olor a pino, combinado con las risas de Clara entonando alegremente "Viva la vida", que resonaba en la radio. Mientras manejaba, Mateo me observaba de vez en cuando con una mirada afectuosa. Mientras estaba en la parte trasera, Alejandro tenía los auriculares puestos y estaba concentrado en su teléfono. Isabella narraba anécdotas entretenidas de nuestra etapa estudiantil,
creando un ambiente muy animado en el automóvil. Al atardecer, arribamos al lugar de acampada mientras el sol se ocultaba en el horizonte. En lo más recóndito del bosque se encontraba la región, al lado de un arroyo diminuto que corría con un suave susurro. El trinar de las aves se entrelazaba con el murmullo de las hojas agitadas por la brisa. Armamos las tiendas, prendimos una hoguera y cocinamos chorizos en estacas de madera. Mientras corría, Clara recogía hojas amarillas que habían caído para añadirlas a su colección de otoño. Mientras Alejandro colaboraba con Mateo en el armado de las carpas, Isabella y yo nos encargamos de organizar una mesa en el exterior. La jornada familiar transcurría de manera ideal, rebosante de felicidad y vínculos. Sin embargo, al llegar la noche, todo empezó a transformarse. El descenso de la temperatura fue repentino y el viento que recorría el bosque llevaba consigo un frío penetrante. Junto a la hoguera, cubiertos con cobijas finas, compartimos relatos de terror con el propósito de asustar a Clara. De repente, un fuerte viento sopló y agitó las tiendas de campaña. Oí un sonido fuerte y, al ir rápidamente a comprobarlo, me di cuenta de que la tienda de campaña de Clara y la mía se había roto con una larga abertura a causa de una rama que se desplomó. El agua de una lluvia suave previa se coló y empapó los sacos de dormir que estaban adentro. Mateo suspiró mientras examinaba la herida, expresando su preocupación. No podemos quedarnos aquí a dormir. La tienda de campaña está en mal estado. Habíamos llevado únicamente 2 tiendas de campaña, una para Clara y para mí, y la otra para Mateo, Alejandro y Isabella. Debido a que la carpa se rompió, nos vimos obligados a reestructurar la distribución de los espacios para dormir. Al instante, Clara solicitó compartir la cama con Isabella debido a su sensación de frío y su deseo de escuchar las narraciones de esta. Clara abrazó a Isabella y le informó que su padre y su hermano Alejandro dormirían juntos. Mateo asintió con la cabeza. De acuerdo, Sofía, acompáñanos a la otra tienda junto a Alejandro y a mí. El saco para dormir que tengo es amplio, tiene espacio adecuado para los 3. Experimenté cierta intranquilidad. La carpa adicional resultaba ser de dimensiones reducidas, y el saco de dormir de Mateo, a pesar de ser amplio, no estaba pensado para alojar a 3 adultos. Sin embargo, el frío se intensificaba, una densa niebla envolvía el bosque y no le quedaba alternativa. Asentí, tratando de conservar la calma en mi tono de voz, a pesar de que una sensación de malestar empezaba a crecer en mi interior. La hoguera fue extinguida, las brasas finales se apagaron lentamente mientras nos adentramos de a uno en la última tienda de campaña disponible. El interior resultó ser más angosto de lo que había previsto, como si las finas telas de la tienda de campaña nos oprimieran. Mateo se recostó en el centro, su figura sirviendo como una separación imperceptible entre Alejandro y yo. Me recosté al lado izquierdo de ella mientras Alejandro se ubicaba al lado derecho. Desplegamos el saco para dormir, pero era estrecho, solo cabríamos los 3 y nos acomodábamos muy juntos, sin dejar hueco alguno. Traté de reducir mi tamaño encogiéndome de hombros y flexionando las piernas para evitar el contacto con los demás. Sin embargo, la gélida noche en Sierra Nevada provocaba que temblara sin control. Mateo se dio cuenta de ello, me atrajo hacia él con su brazo y pronunció con una voz amable en el estrecho lugar. Tranquila, Sofía, no te angusties, el frío es intenso, acércate a mi lado para conservar el calor. Asentí con leve incertidumbre y me acerqué poco a poco a su espalda. El calor corporal se difundió por encima de la fina tela, actuando como una especie de manta invisible que mitigaba el intenso frío. En silencio, Alejandro permanecía al otro lado, con su espalda hacia nosotros, su imponente estatura casi confundiéndose con la penumbra. Pude percibir su respiración constante, pausada y profunda, como si ya se encontrara en un profundo sueño. Mateo no demoró mucho en quedarse dormido, sus respiraciones se convirtieron en suaves ronquidos constantes que resonaban en la tranquilidad de la tienda de campaña. Sin embargo, me resultaba imposible poder dormir. El gélido se mantenía filtrándose por la fina tela del saco de dormir, como si fueran manos imperceptibles adentrándose en cada parte de mis huesos, provocando un temblor constante en mí. Volteé un poco, tratando de hallar una postura más agradable para aliviar la sensación de adormecimiento, pero al hacerlo, mi hombro rozó sin querer a Alejandro. De repente, su reacción fue como si lo despertaran bruscamente, y se volteó hacia mí en medio de la penumbra.
Bajo la débil iluminación de la linterna que colgaba en lo alto de la carpa, los ojos oscuros y profundos de Alejandro resplandecían como diminutas luces en la oscuridad de la noche. ¿Estás sintiendo frío, mamá?, murmuró en voz profunda y suave, como si estuviera preocupado de despertar a alguien. Asentí, tratando de controlar la creciente incomodidad que surgía en mi interior. También siento el frío, añadió Alejandro con un ligero temblor en su voz, para después coger la fina manta que guardaba en el saco de dormir y colocarla con delicadeza sobre los dos. Ven más cerca, no hay problema. Las expresiones que utilizó parecían una sugerencia cuidadosa. En ese momento de indecisión, mi pulso se aceleró y, a pesar del intenso frío, no pude resistir. Avancé despacio hacia él, rozando su hombro con el mío, y al instante sentí el calor de su cuerpo envolviéndome, como un flujo de calidez que penetraba mi fina sudadera. En ese momento, la proximidad entre nosotros era mínima, lo que me permitió percibir con mayor intensidad cada una de sus exhalaciones y gestos sutiles que evitaba considerar. La calma reinaba al principio, como si fuera la quietud previa a la llegada de la tormenta. Traté de enfocar mi atención en los ruidos que provenían del exterior, el viento que silbaba entre las hojas como una melodía inquietante y el arroyo distante que fluía con un murmullo similar a un susurro del bosque en la noche. Cualquier distracción para apartar de mi mente el hecho de que estaba tumbada tan cerca de Alejandro que percibía cada una de sus exhalaciones. Sin embargo, en el profundo sueño de Mateo, de repente se volteó, acercando su cuerpo más a Alejandro y a mí. Mi cuerpo estaba muy cerca del suyo, como si el ajustado saco de dormir nos mantuviera unidos intencionalmente. Noté cómo la respiración de Alejandro se aceleraba, perdiendo su ritmo habitual, y su postura se volvió rígida, como si fuera una cuerda de guitarra estirada al máximo, tratando de contener algo que prefería no imaginar. Alejandro, con voz temblorosa, susurró a su madre si se encontraba bien, hablando tan bajo que su voz casi se confundía con la brisa. Concordé con la cabeza, mientras sentía como mi corazón golpeaba con intensidad en mi pecho, como si anhelara interrumpir el silencio que procuraba conservar. Coloqué mis manos en el suelo de la tienda de campaña con la esperanza de generar algo de espacio, aunque fuera mínimo. Sin embargo, el saco de dormir angosto me impedía cambiar de posición. De repente, una nueva ráfaga de viento potente azotó, sacudiendo la tienda de campaña con fuerza, lo que me hizo perder la estabilidad. Mi cuerpo se desplomó encima de Alejandro, y mi mano terminó de forma involuntaria en su pecho. A través de la tela gruesa de su sudadera, pude percibir claramente los latidos acelerados de su corazón, rápidos y potentes como un tambor que retumbaba en mi mente. Mis disculpas escaparon en un balbuceo mientras luchaba por liberar mi voz, atrapada en mi garganta, y me esforzaba por ponerme de pie y huir de esta incómoda circunstancia. Sin embargo, Alejandro tomó mi mano, sus dedos presionándola suavemente, no con intensidad, pero lo bastante para que me detuviera. No te preocupes en absoluto, mencionó con una voz áspera y profunda, como si estuviera reprimiendo una emoción intensa. El frío es intenso, quédate como estás. Las expresiones que utilizaba parecían una justificación, pero al mismo tiempo, representaban una propuesta a la que no podía negarse. En mi interior se desataba una intensa lucha. A pesar de que una PHN de mi mente insistía en que debía mantenerme alejada, el intenso frío y la inevitable proximidad me llevaron a cuestionarlo. Permanecí en silencio, sin dar respuesta, y esa ausencia de palabras parecía indicar un acuerdo implícito que no me animaba a aceptar. En ese momento, percibí una clara transformación en el físico de Alejandro. Noté una incomodidad evidente en él. Sentí como mi cara se ponía roja, como si toda la sangre de mi cuerpo se dirigiera hacia mi cabeza, y mi corazón latía de forma caótica, sin un ritmo definido. Era consciente de que esta situación era incorrecta, un tema prohibido que nunca debería ocurrir entre una madrastra y el hijo de su pareja. Sin embargo, la respuesta de mi organismo fue inesperada. Sentí una mezcla de confusión y emociones inesperadas que no me animaba a confrontar. Decidí detenerme y expresarme, sin embargo, opté por guardar silencio, permitiendo que ese instante se extendiera, desafiando mis propios límites. Traté de mantener mi respiración estable, evitando así perturbar el sueño de Mateo y romper la atmósfera de misterio que nos rodeaba. Cada vez que la brisa movía la tienda de campaña, nuestros cuerpos se rozaban accidentalmente, aumentando aún más la intensidad de la situación. La cercanía de Alejandro me hizo sentir incómoda. En un momento, Alejandro sujetó mi mano con más fuerza, como si estuviera confundido.
En un momento de flaqueza, no lo alejé. Una oleada de emociones confusas me invadió, consumiendo todo vestigio de cordura que aún conservara. Mientras Alejandro hablaba en voz baja, me mordí el labio para mantener el silencio, sintiendo tensión. Le pido disculpas, mamá. Al pronunciar esas palabras, su voz reflejó confusión, aunque sus palabras no podían cambiar lo sucedido, un instante que ambos reconocíamos como incorrecto, pero que no logramos evitar. Al despuntar el alba, salí rápidamente de mi saco de dormir y me dirigí afuera de la tienda de campaña para inhalar el aire puro de la mañana. Alejandro salió poco después, sin embargo, evitamos cruzar miradas. Al despertar, Mateo formuló una pregunta de manera relajada. ¿Descansaste adecuadamente, Sofía? Pareces estar agotada. Mostré una sonrisa falsa. Claro que sí. Anoche hizo un frío tremendo y me resultó difícil conciliar el sueño. Sin embargo, Mateo pareció fijar su mirada en Alejandro y en mí durante un periodo más prolongado de lo habitual. ¿Tenía alguna sospecha? Clara y Isabella continuaban entre risas y bromas, sin percatarse de lo sucedido durante la noche. Al volver a casa, nadie habló sobre lo ocurrido la noche anterior. Sin embargo, al encontrarme con la mirada de Alejandro por casualidad, percibía en sus ojos una combinación de vergüenza y curiosidad. También tenía esa misma duda. ¿Repetiría esta situación? ¿Será Mateo capaz de descubrirlo? ¿Qué pasaría con la familia que había formado durante 8 años si tomaba esa decisión? Los acontecimientos de este relato me dejaron una enseñanza importante. En ocasiones, los actos impulsivos pueden conducirnos a cometer errores en nuestras elecciones, lo cual puede resultar en la pérdida de aquello que valoramos más. Permití que mis emociones confusas dominaran mi juicio y ahora me atormenta el temor de que este secreto acabe con todo. ¿Cuál es la percepción acerca de mi relato? ¿Han experimentado alguna vez una circunstancia en la que las emociones los llevaron a comportarse en contra de sus principios éticos? En mi lugar, ¿optarían por callar o revelarían todo a Mateo? ¿Podrían expresar sus opiniones en la sección de comentarios? Me gustaría conocer sus puntos de vista para lograr una mayor comprensión de mi persona. Si el relato les conmovió, les animo a dejar un corazón, darle me gusta y suscribirse al canal de Historias Emocionales para no perderse futuras historias cargadas de emociones. Pronto regresaremos con sorpresas irresistibles que no podrán pasar por alto.